Televidentes de Colombia y el exterior, cordiales saludos, bienvenidos a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nuestro invitado en esta oportunidad, el congresista José Vicente Carreño Castro, nacido en Barrancabermeja, departamento de Santander, pero con corazón araucano. Congresista, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, José Alfredo, le agradezco mucho la invitación. ¿Cómo es ese periplo? ¿Por qué Barrancabermeja y por qué termina en Arauca? Bueno, yo soy oriundo, nací en Barrancabermeja, Santander, y terminé en Arauca porque yo fui policía, 23 años. Hice curso en la Escuela Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, como agente de policía, y la Dirección General de la Policía me direccionó, me envió, me trasladó al departamento de Arauca, en donde duré 23 años en el ejercicio de la policía. Llegué allá en el año 1991, un 7 de agosto, estrenando Constitución y estrenándose el departamento. Se acuerda que antes era Intendencia, y después de esa fecha, departamento lo estrenamos y llegamos un buen número de policías a reforzar el departamento de policía de Arauca. Me quedé. Arranquemos por el comienzo. ¿Cómo y por qué se da su ingreso a la Policía Nacional de los Colombianos? Bueno, yo creo que como todos los jóvenes de su momento, soñador, una oportunidad. La policía es una institución grande, es una empresa que nos da muchas oportunidades, y yo lo vi como eso, como una gran oportunidad de servir, pero también de crecer en lo profesional, tener una opción laboral, y llegué a la institución como llegan la mayoría de los jóvenes, desconociendo muchas cosas, la realidad incluso del país, de la misma institución, y ahí ingreso, tengo una formación, y después empiezan a enamorarse de la institución. Yo soy un enamorado de mi Policía Nacional, y la policía me lo ha dado todo. Yo me hice bachiller en la policía, me hice técnico, me hice tecnólogo, me hice administrador de empresas, y crecí con una familia. De allí organizé la familia, soy padre de 5 hijos, todos educados con la sagrada institución de la Policía Nacional, y terminé 23 años de servicio. ¿Y cómo fue esa experiencia, precisamente 23 años dedicados a la policía de los colombianos? Bueno, gratificante, porque crecí como persona, crecí como profesional, momentos difíciles de tristeza, de dolor, pero también de triunfos, de alegrías, a veces sintiéndose uno derrotado, frustrado en algunas cosas, pero también con la satisfacción del deber cumplido, de haberle servido a los colombianos, de haberle servido al departamento de Arauca. Siempre uno en una institución castrense como la nuestra tiene altibajos, cosas muy positivas, y va y viene, ¿no? Y lo digo porque no todo es color de rosas, así como usted trabaja, tiene una mesada, un salario, tiene su seguridad social, la salud, también tiene momentos difíciles. Por allá en los años 90 el país está muy, muy convulsionado, como ha vuelto a estarlo hoy, y uno como policía tiene muchas dificultades. El policía vive cosas muy difíciles. El policía está en regiones donde no nació, donde a veces no tiene ningún vínculo familiar, y le toca sortear con tantas cosas. Algunos han perdido la vida, otros salimos heridos en el enfrentamiento con los enemigos de la paz, con los enemigos de Colombia, los grupos al margen de la ley, los grupos delincuenciales, macrines y demás. En el caso de Arauca, el tema de FARC, ELN, y en algún momento los paramilitares. Precisamente llega el 7 de agosto de 1991 a Arauca, una zona compleja denominada Zona Roja. ¿Sintió temor en algún momento? Como todos, uno tiene miedo en muchas cosas. Yo creo que hay un ser humano que no sienta miedo en algunas circunstancias. Una cosa es el miedo y no cobardía. Una cosa es sentir miedo, otra cosa es ser cobarde. El miedo nos alcanza a todos. Claro, momentos difíciles donde uno pudo haber perdido la vida, de enfrentar a la delincuencia, de enfrentar tantas cosas. Claro que se siente el miedo, pero viene también el entrenamiento, el amor por la vida primero, por la vida de sus compañeros, por la responsabilidad institucional. Piensa mucho uno en su familia y sale adelante. Miedo sí, cobardía no. Precisamente en su cuerpo hay marcas, huellas de enfrentamiento. ¿Cómo fue esa confrontación y qué le pasó? Bueno, fueron varias situaciones, pero para dar el año, la más difícil, la viví en el año 1998, cuando los bandidos de las FARC, del ABC, Arauca, Casanare y Boyacá, se unieron y
llegaron a la población de Puerto Rondón, Arauca, arrasaron con la población, acabaron con el comercio, acabando con un muy buen número de viviendas y demás en el municipio de Puerto Rondón. Nosotros, los 26 policías que habían conmigo en la estación de policía, pues repelimos el ataque 10 horas, empezamos a las 7 de la noche, 6:40, sobre las 3:40 de la mañana me hirieron, la FARC me pegó 3 tiros de fusil y 8 esquilas de granada. Casi pierdo la vida, por supuesto, al igual que 8 compañeros más, pero gracias a Dios primeramente. También al apoyo aéreo, ya sobre las 6 de la mañana llegó hacia las goteras del municipio el glorioso Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, y nosotros ahí los policías resistimos y los peleamos, los defendimos la población durante 10 horas. Y ahí desafortunadamente salí herido, unas heridas bastante considerables en mi cuerpo. Cuando recibe uno balas de fusil en un enfrentamiento de esos de más de 10 horas y sale airoso, ¿le quedan ganas de continuar o quiere tirar la toalla y de fallecer? No, yo nunca pensé en retirarme, no. Por el contrario, seguir avanzando, curé mis heridas. Durante 2 meses estuve incapacitado, luego como 6 meses más de recuperación, terapia y demás, y seguí en la institución trabajando común y corriente. Cumplí mis 23 años de servicio, me retiré a solicitud propia. Hoy tengo asignación de retiro, gracias a Dios. De las cosas más importantes que he hecho en mi vida institucional, laboral, esa, haber sido policía. ¿Y por qué a los 23 años decide apartarse ya de la institución y recibir esa asignación de servicio que es el dinero que le paga mensual? Sí, porque primero, cuando yo empecé a la policía, el tiempo de servicio para recibir asignación de retiro son 20 años. Yo trabajé 3 años de más. Tomé la decisión porque después empecé a pensar en hacer política y me dediqué a la política, a servir desde otro escenario. En la policía servimos, como le digo, en varias cosas, hice varias cosas en la policía. Pero ya no había más ascenso después de 20 años. No, lo que pasa es que yo fui agente, el grado más subalterno de la policía. Yo nunca fui suboficial ni oficial. Yo fui agente y nunca... El agente entra como agente y termina como agente. Sí, termina como agente. En algunos casos había la posibilidad de hacer curso para suboficial, pero realmente no quise hacerlo. Como le digo, en la policía tuve la oportunidad de estudiar, estuve en los pergaminos para haber ascendido, pero la verdad no quise. Después de ciertos años decidí que iba a terminar como agente. Posteriormente me iría a dedicar, cuando empecé a estudiar administración de empresas, quería que me iba a dedicar de pronto a los negocios, a la empresa, y luego pues termino convencido y un buen número de amigos de Arauca me han convencido y por la vocación de servicio pues decidí ingresar a la política del departamento de Arauca. Dice que la policía le permitió terminar su bachillerato, entró ahí sin ser bachiller, terminó el bachillerato, después hizo una tecnología y después estudió administración de empresas ahí en la policía. Sí, claro. A todas las instituciones, todas, no solamente las castrenses, sino yo creo que en todas partes uno tiene la posibilidad de crecer, de prepararse, eso depende de la voluntad de uno, hay que hacer sacrificios, sin perjuicio al servicio. Yo terminé mi 10º y 11, luego hice una técnica, luego hice una tecnología, inicié ya sobre los 40 años, yo soy un hombre de 52 años, ya sobre los 40 años empecé a los 38, empecé a estudiar administración de empresas, a los 42 años que salí con la asignación de retiro, me faltaba 1 año y medio creo para terminar la carrera, terminé administración de empresas y ahí terminé la vida política y luego me hice una especialización ya siendo congresista, fui representante de la Cámara y por el departamento de Arauca me hice una especialización y ahí yo creo que todos los días hay que crecer y hay que preocuparse por aprender, por formarse, para servir, para poder uno tener la información, la técnica, la parte técnica que hemos tenido, la experiencia que eso sumado es importante y todos los días crecemos. Ese servicio social que lo llevó a estar con la gente, con las comunidades, fue quizá el génesis de la actividad política, más el apoyo de algunas personas que lo convencieron de participar. Sí, yo creo que yo tuve muchas buenas oportunidades también en la policía, como le dije, tuve la oportunidad de organizar muchas cosas en la institución, lideré una oficina de atención al ciudadano, lideré la oficina del departamento de Arauca, lideré la oficina de contravenciones, alguna vez estuve encargado de la oficina de derechos humanos,
manejé un tema muy importante de encuentros comunitarios y eso fue formando ese tema social, comunitario, ese acercamiento a los ciudadanos. Es que el policía tiene esa génesis. El policía es dado a servir y eso no lo tiene solamente el agente Carreño, eso lo tenemos todos los policías allá en la formación, en los liderazgos de nuestros comandantes que a usted lo forman para servir, para cumplir, para servir, ayudarle a la comunidad, a los ciudadanos. Entonces uno lleva eso, uno lo desarrollamos más que otros, ¿no? Pero la génesis del policía es esa, servirle a la sociedad. Y en esos 23 años se llenó de distinciones, de condecoraciones, de premios. Sí, yo gracias a Dios salí, tuve varias condecoraciones, alrededor de 54 condecoraciones institucionales y de la comunidad. Fui 3 veces seleccionado al mejor policía del país, fui finalista del Premio Corazón Verde. El Premio Corazón Verde es lo que hace visible lo invisible de los policías. Fui finalista de ese premio y fui ganador de la JC International, que es un premio que hace la sociedad civil a los 10 jóvenes sobresalientes del país. Ellos consideran joven de 18 a 40. Yo fui por allá como a los 38 años, por allá seguramente en el 2010, finalista de ese premio, que reconoce el empresarial, la educación, lo político de cualquier colombiano y afortunadamente en esa ocasión cayó en este policía uno de esos reconocimientos. José Vicente Carreño Castro, agente de policía, senador del Centro Democrático, es nuestro invitado aquí en Colombia y su Senado. Nosotros hacemos una breve pausa institucional y ya volvemos. De vuelta a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Hablamos con el congresista José Vicente Carreño, quien nos ha contado aparte de su vida. Hubo un hecho que llamó la atención, de hecho se constituyó en una noticia del orden nacional. Llega a la política, es elegido representante a la Cámara por el departamento de Arauca y llega a la posesión. ¿Qué sucede? Bueno, llegué a la posesión como representante primero por el departamento de Arauca. Al año siguiente va a ser posesionado en la plenaria, debido a que la persona que reemplacé tuvo un inconveniente jurídico. Él fue alcalde y tenía algunas dificultades y un año después llegué a reemplazarlo y empezamos a trabajar. A mí me fue muy bien como representante a la Cámara, logrando tener varias victorias políticamente hablando, teniendo en cuenta que fui quien propuse alrededor de 350 proposiciones en esos 3 años legislativos, de las cuales 220, 230 me fueron aprobadas y quedaron diferentes leyes de la República. Fui coordinador de la reforma a la policía, coordinador ponente de la reforma a la policía, algunos proyectos de impacto regional para el departamento de Arauca y eso pues nos dio esa fuerza, además que de defender los intereses del departamento de Arauca, también nos convertimos en esos defensores o esa voz de los castrenses, la fuerza pública, nuestros soldados, nuestros policías que no tienen la voz que nosotros podemos representar y de nuestros veteranos de las 4 fuerzas, esos hombres y mujeres que le han servido tanto al país durante 20 o 30 más años y nos convertimos en un referente de ellos. Y por eso logramos llegar al Senado de la República luego. Pero los enemigos le tenían como la rasquiñita, le tenían ganas y un atentado contra su vida. Ah, sí, antesito, 2 o 3 días antes de posicionarme, la FARC me hizo un atentado con explosivos, con unos explosivos cilindros, bombas dirigidos a una caravana donde iba a inaugurar una obra con el alcalde de Saravena, un sector que llaman para la Pajuila, una vereda, en donde estos bandidos accionaron a nuestro paso ese explosivo y hiriéndonos a 2 soldados, a un sargento y a un soldado profesional, que afortunadamente pues hoy están bien, pero sí, desafortunadamente las cosas que pasan en el país, pero eso no nos ha dado mucho miedo, pero no nos ha vuelto cobardes. Seguimos trabajando todos los días por el país, enfrentando las realidades que hoy pasan en el país, contando la verdad a los colombianos, siendo la voz de aquellos que no pueden salir a rechazar los hechos de la FARC y el ELN o los grupos armados, sea el que sea, de estos sinvergüenzas que todos los días
le hacen daño al país. Nosotros somos esa voz, porque para eso nos eligen, para decir, exigir, pedirle al gobierno, reclamarle en este caso al comisionado de paz o a quien sea necesario, tantos hechos lamentables que pasan en el país. Y entonces a estos grupos, como usted lo dice, José Alfredo, causa rasquiñita en estos sinvergüenzas porque ellos quieren amedrentar a todo el mundo. Aquel que se atreve a enfrentarlos, a confrontarlos o a llevarle la contraria, entonces lo amenazan, lo amedrentan, lo hacen ir de la región y en el peor de los casos los asesinan. Pero también tienen que entender que aunque muchos tengamos miedo, no somos cobardes. Bueno, y entonces usted llega a la Cámara y la gente lo da como natural a un representante de Arauca y se mete en la lista del Senado de la República. La prensa después de la elección dice, José Vicente Carreño, ¿quién es este? Causó algo de sorpresa. Está loco. Está loco, sí, y causó sorpresa su elección al Senado de la República. ¿Cómo llega un agente de la policía al Senado? Mire, yo tengo que decirle una verdad, José Alfredo. Cuando quise aspirar, eso causó en sectores políticos, incluso el mismo partido, que no creían, de hecho no me querían dar el aval, el mismo partido, porque decían, pero ¿cómo? Voy a utilizar una expresión santanderiana, ¿cómo este pingo viene de ser representante con 6.000 votos y ahora quiere ser senador? Pero lo que ellos no saben es que Dios me quiere mucho y Dios me puso acá y puso en el corazón de 52.000 colombianos, en su inmensa mayoría los veteranos de este país, soldados y policía y su familia, y un sector importante del departamento de Arauca y sociedad civil colombiana. Y me pusieron con 52.000 votos, me decían de dónde y cómo. Si Carreño no tiene una empresa electoral, no soy de la clase política del país tradicional, y decían, pero ¿cómo va a aspirar a ser senador si eso se gastan no sé cuántos miles de millones de pesos y no los tiene? Pero afortunadamente tengo una familia muy grande. Yo soy el senador que tiene más familias de este país. Mis hermanos, mi familia de soldados y policías y veteranos me pusieron acá. Y era muy satisfactorio llegar a toda parte del país donde pude llegar, en donde había de todo. Mire, Carreño, aquí hay esta gorra, aquí hay esta camiseta, que hay esto que es en mi casa. Y todo me lo fue aparejando Dios ahí con ellos. Y logramos ser senadores con una suma irrisoria que nadie lo podía creer y que yo se lo conté al país, además en mis cuentas claras, ¿no? Son 10 hermanos, senador, sinceramente, háblele al país. ¿Usted creía que iba a ganar esa curul, que iba a llegar al Senado un representante de 6.000 votos y después sacar 52.000? Cuando entregan el resultado y usted aparece electo senador de la República. Yo estaba convencido, eso sí lo tengo que decirlo con toda la realidad. Cuando fui a la Cámara no tenía convencimiento, porque era difícil enfrentar unas maquinarias en Arauca. Y de hecho, sabía que era difícil y quedé de segundo en la lista de mi partido. Pero cuando empiezo a hacer el trabajo y empiezo a hablar con asociaciones, con la familia de soldados y policías, yo sabía, cuando hablaba con ellos, que estaban ávidos de tener una persona que los representara y que fuera la voz de ellos acá en el Congreso de la República. Entre otras cosas, porque es el primer senador que tiene Arauca. Sí, señor, yo tenía electos y yo tenía la certeza que iba a ser senador. Quienes no creían eran quienes no conocían el trabajo que veníamos haciendo desde la Cámara y el acercamiento que yo venía haciendo con los soldados y policías del país. Mira, yo en pandemia hice más de 50 reuniones virtuales, más, en donde me reunía con municipios o departamentos, donde reuníamos nichos de veteranos y hablaba con ellos, conversaba con ellos, hacíamos propuestas, mirábamos cómo íbamos a buscar tener un senador y así fue como fuimos creciendo y cuando yo lo propuse, pues nadie lo podía creer. Entonces me decían, pero venga hermano, pero usted cómo va a creer que va a ser senador si eso, usted está loco, muchos me dijeron así, es una locura. Incluso gente muy cercana a mi equipo de trabajo tenían la preocupación, me decían, no hombre jefe, no, vayamos nuevamente a la Cámara, mire, alguno me dijo, jefe, es una locura, yo hoy le digo a mi jefe de prensa, más exactamente, me dijo, jefe, es una locura, yo le digo, usted me dijo que estaba loco. Senador, cuando uno pertenece a esa zona de los antiguos territorios nacionales, Arauca, sin mucho peso, sin mucho voto, cuando llega al recinto del Congreso es escuchado, se hace valer, su voz pesa aquí también. Mire, todos los senadores tenemos, nuestro voto es igual, suma o resta. Yo creo que aquí uno se hace
en los debates, se hacen las intervenciones, y de ahí es donde hemos podido crecer, teniendo la capacidad de volverse más estudioso, de preparar el debate, de preparar con argumentos sus intervenciones, pero también de estudiar muy bien cuando le toque las ponencias y presentar iniciativas que convenzan al país y le sirvan al país. Así lo hemos hecho, claro. Debo reconocer que hay senadores que tienen un peso político bien importante y sobre todo que yo utilizaba una expresión que dijo alguien también acá, es que ya no llegan bobos, gente que se ha preparado y gente que ha buscado de alguna u otra manera nichos y se preparan para ello. No es fácil, pero algo tienen los senadores de que llegan allá, uno lo busca. Yo fui representante a la Cámara y busqué ser senador, busqué ese nicho y lo logramos y hoy estamos tratando de cumplir al máximo con lo que prometimos, ser coherente, representarlos, no hacerlos quedar mal, que no lo hagan a uno por ahí dormido o en escándalos de corrupción, de borracheras o demás así. Entonces así empiezan a crecer y empiezan a volverse uno referente nacional. Yo creo que, y lo hacemos con toda responsabilidad, primero con Dios, segundo con la familia, tercero con el pueblo colombiano que creyó en uno. Senador, su ascenso personal y profesional también ha estado cimentado en la preocupación de la familia, porque la familia de un agente de policía de 23 años está preocupada. Y cuando una persona entra a la política, también la familia sufre porque cuestionan a ese senador o a ese representante. Sí, uno cuando sale a la palestra pública aspirado a un cargo de elección popular, es un libro abierto y se expone a la crítica, al escaño público, y esto es bien difícil para la familia de uno, para su familia, es muy difícil cuando sale una noticia que traten de empañar la imagen, porque la familia de uno sufre. Pero bueno, yo resumo que el amor de Dios es los hijos y la familia, y después de Dios no hay nadie. Varios temas. Hay que hablar un poco fuerte a los televidentes que nos comprendan, porque tiene un problema auditivo el senador a raíz de de los Sí, fusiles, de los disparos. estoy hablando muy duro. No, yo tengo que hablarle duro para que usted me escuche. Sí, no, yo por eso hablo tan duro, porque tengo pérdida en 29 decibeles de mi oído izquierdo, de una esquirla que me ingresó, de hecho la tengo ahí todavía, y entonces tengo el tímpano, como se dice, roto, y entonces yo soy un parlante roto, pero si yo hablo duro, es por eso. Bueno, y la otra, esa insignia, la gorra de la policía y abajo, senador, ¿qué quiere simbolizar o significar? Policía un día, policía toda la vida. Yo represento un sector de los colombianos, mi amado departamento de la Arauca, pero también represento a esos veteranos de la fuerza pública, a esos soldados y policías hoy activos, que no pueden decir muchas cosas, pero que nosotros, pues yo soy la voz de ellos, y esto simboliza esos veteranos. Un minuto para que le diga a Colombia cómo ve el país y cómo ve a la fuerza pública que tanto defiende en plenaria de Senado. Hoy veo a nuestra fuerza pública bastante preocupada. Ellos no lo pueden decir, pero se sienten muy acorralados, preocupados por la disminución en muchos temas de logística y demás. Eso es una realidad que vive hoy el país. Al país lo veo desencuadernado, tengo que decirlo. Este gobierno le prometió a los colombianos no corrupción, le prometió ser un modelo diferente. Los 11 millones de colombianos le creyeron a una paz total y prometió que en 3 meses lo iba a hacer. Y yo no lo celebraría. Yo tendría el carácter para celebrarle y aplaudirle al gobierno si así fuera. Pero hoy los hechos no me dejan mentir y no puedo decirle mentira a los colombianos. Hoy los hechos muestran otra realidad. Una FARC y un ELN mamándole gallo al país, jugándole sucio al presidente que les tendió la mano. Todos los días secuestran, extorsionan, asesinan y han aumentado en un 70% los delitos de mayor y menor impacto. Eso es el país descuadernado totalmente. Entonces, veo el país con gran preocupación. Uno quisiera que esto mejorara. ¿Quién más que quien ha vivido de frente los rigores del conflicto quisiera que el país tuviera una paz total como él lo prometió a los 3 meses? Yo quisiera, por mis hijos, por mis futuros nietos, por los nuevos legados de este país, las nuevas generaciones.
pero yo tengo que decir que me preocupa mucho lo que está pasando en el país. Afortunadamente, la política es como el fútbol. Uno en el fútbol, su equipo del alma pierde y uno a los 8 días dice, vamos a ir a ganar. O algún día nos vamos a desquitar, le vamos a ganar. La política también. Afortunadamente el país tiene en 2 años una oportunidad de volver a enderezar el rumbo para que el país vuelva a encuadernarse. Entonces, yo le digo a los colombianos que no pierdan la esperanza, que sigamos cada uno resistiendo, persistiendo y no desistir de todo lo que hacemos todos los días por mejorar la empresa, la academia, todo lo que cada uno de ustedes hacen y seguramente lo hacen con amor y esperanzados en que el país y los colombianos volvamos a enrutar a la patria por el camino que veníamos. Un camino que no era el mejor, pero sí estábamos en mejores condiciones que la que hoy estamos. Senador, muchas gracias, muy amable, ¿yo? José Alfredo, Pepe. Está bien. Gracias, Pepe. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amable, gracias. Nosotros nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.